Dagon, Howard Phillips Lovecraft. Escribo esto bajo una tremenda presión mental, dado que para esta noche dejaré de existir, sin un centavo y al borde de terminarse mi reserva de droga, que por sí sola hace la vida soportable. No puedo tolerar más la tortura, y me arrojaré de esta guardilla a la miserable calle de abajo. No crean que por mi esclavitud a la morfina soy débil o degenerado. Cuando hayan leído las páginas apresuradamente garabateadas podrán suponer, aunque nunca comprender del todo, por qué debo recurrir al olvido o a la muerte. Fue una de las más abiertas y menos frecuentadas partes del ancho Pacífico, que el navío en el que era sobrecargo cayó víctima de un corsario alemán. La Gran Guerra estaba en sus inicios y las fuerzas oceánicas de los hunos no habían terminado de hundirse en su póstuma degradación. Así que nuestra nave era una presa legítima, mientras que su tripulación fue tratada con toda la deferencia y consideración de prisioneros navales. Tan liberal era en efecto la disciplina de nuestros captores, que 5 días después de ser atrapados logré escapar solo en un pequeño bote con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando me encontré finalmente a la deriva y libre, tenía poca idea de mi entorno. Nunca fui un navegante competente. Apenas podía adivinar vagamente por el sol y las estrellas que estaban en alguna parte al sur del Ecuador. De la longitud no sabía nada, y no había isla ni cosa a la vista. El clima se mantuvo bueno, y por incontables días vagué sin rumbo bajo el ardiente sol, esperando un barco que pasara o ser arrastrado a las costas de una tierra habitable. Pero ni barco ni tierra se divisaban, y comencé a desesperar en mi soledad sobre la agitada vastedad del interminable azul. El cambio se dio mientras dormía. Sus detalles jamás me serán conocidos, pues mi sueño, aunque trémulo y plagado de pesadillas, fue imperturbable. Cuando al fin desperté, fue para descubrirme metido a medias en una vasta extensión lodosa de infernal ciénaga, que se explayaba a mi alrededor en monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista, y en que mi barco encalló a cierta distancia. Aunque uno podría imaginar que mi primera sensación sería de asombro ante tal transformación del escenario tan prodigiosa e inesperada, realmente estaba más horrorizado que maravillado, pues había en el aire y en el suelo putrefacto una cualidad siniestra que me heló el corazón. El suelo estaba rancio, con los cadáveres de peces en descomposición y otras cosas menos descriptibles que vi sobresaliendo del repugnante lodo. Quizá no debería esperar expresar en meras palabras la inenarrable inmundicia que pueda habitar en el absoluto silencio y la infértil inmensidad. No se veía nada, no había nada, excepto una vasta prolongación de ciénaga negra. Sin embargo, la completitud de la calma y la homogeneidad del panorama me oprimía con un miedo nauseabundo. El sol resplandecía desde un cielo que me parecía casi negro en su brumosa crueldad, como reflejando el oscuro pantano bajo mis pies. Cuando me arrastré al bote varado caí en la cuenta de que solo una teoría podría explicar mi situación. Debido a una conmoción volcánica sin precedente, una porción del suelo oceánico debe haber sido arrojada a la superficie, exponiendo regiones que por innumerables millones de años habían permanecido ocultas bajo insondables profundidades acuosas. Tan inmensa era la extensión de la tierra nueva que se había alzado por debajo de mí, que no podía detectar el más leve ruido del océano, por más que agudizara mis oídos. Tampoco había aves, nada. Por varias horas me senté a pensar o meditar en el bote, que se posaba de lado y proporcionaba una ligera sombra mientras el sol se movía por los cielos. Conforme el día progresó, el suelo perdió parte de su viscosidad, y parecía posible que se secara lo suficiente para viajar en poco tiempo. Esa noche dormí, pero poco, y al día siguiente me hice un paquete de comida y agua, preparándome para emprender un viaje en busca del mar desaparecido y un posible rescate. En la tercera mañana encontré el suelo lo bastante seco para caminar con facilidad. El hedor de los peces era exasperante,
pero tenía peores preocupaciones en mente que ese inconveniente, y me lancé osadamente a una meta desconocida. Todo el día avancé con determinación al oeste, guiado por una lejana colina que se alzaba por encima de cualquier otra elevación en el ondulante desierto. Esa noche acampé, y al día siguiente seguí avanzando hacia la colina, aunque me pareció un poco más cercana que cuando la había visto por primera vez. Para la cuarta tarde llegué a la base del montículo, que resultó ser mucho más alto de lo que parecía desde la distancia. Tenía un valle delante que hacía más pronunciado el relieve aspecto del resto de la superficie. Demasiado cansado para emprender el ascenso, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué, pero mis sueños fueron muy descabellados esa noche. Antes de que la luna fantásticamente menguante se hubiera levantado por encima de la planicie oriental, yo ya estaba despierto, envuelto en sudor frío, totalmente decidido a no dormir más. Las visiones que había experimentado eran demasiado para soportarlas de nuevo. Y bajo el resplandor de la luna vi lo estúpido que había sido al viajar de día. Sin la irradiación del secante sol, mi trayecto me hubiera costado mucho menos energía. Y de hecho, ahora me sentía capaz de realizar el ascenso de la colina, el cual no había hecho en el ocaso. Tomé mi paquete e inicié la subida a la cresta de la eminencia. He dicho que la inquebrantable monotonía del llano ondulante era fuente de un vago horror para mí, pero creo que mi horror fue aún más grande cuando llegué a la cúspide del montículo y vi al otro lado, hacia un inconmensurable pozo o cañón, cuyos negros recovecos la luna no se había alzado lo suficiente para iluminar. Me sentí al borde del mundo, contemplando sobre la orilla un insondable caos de noche eterna. A través de mi terror corrían curiosas reminiscencias del paraíso perdido y del espantoso ascenso de Satanás por los antiguos reinos de la oscuridad. Conforme la luna se alzaba más alto en el cielo, comencé a ver que las pendientes del valle no eran tan perpendiculares como las había imaginado. Salientes y afloramientos rocosos proveían fácil soporte para un descenso, aunque después de unos cientos de metros el declive se definía. Urgido por un impulso que no puedo analizar de forma definitiva, descendí con dificultad por las rocas y me paré en la cuesta más suave, mirando a las profundidades estigias donde la luz no había penetrado todavía. De pronto, mi atención fue captada por un vasto y singular objeto en la pendiente opuesta, que se levantaba empinada como a 100 metros por delante de mí. Un objeto que brillaba blanquecinamente en los recién otorgados rayos de la ascendente luna. Pronto confirmé que se trataba meramente de un gigantesco pedazo de piedra, pero era consciente de una perceptible impresión que su contorno y posición no eran del todo obra de la naturaleza. Un más cercano escrutinio me llenó de sensaciones que difícilmente puedo expresar, pues a pesar de su enorme magnitud y su posición, se percibí sin alguna duda que el extraño objeto era un bien formado monolito, cuya inmensa masa había conocido antes la artesanía y, quizá, la adoración de criaturas vivientes y pensantes. Aturdido y asustado, aunque no sin cierto entusiasmo del placer del científico o el arqueólogo, examiné mi entorno con más calma. La luna, ahora cerca del cenit, brillaba extraña y vívidamente sobre las imponentes pendientes que se acorralaban en el desfiladero, y revelaba el hecho de que un extenso cuerpo de agua fluía en el fondo, serpenteando fuera de vista en ambas direcciones, y casi me lamía los pies parado en la cuesta. Del otro lado del abismo, las pequeñas olas bañaban la base del monolito ciclópeo, en cuya superficie ahora podía distinguir inscripciones y crudas esculturas. La escritura era un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, y a diferencia de todo lo que haya visto en libros, consistía mayormente en convencionalizados símbolos acuáticos, como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y parecidos. Varios caracteres representaban, obviamente, cosas marinas desconocidas para el mundo moderno, pero cuyas formas en descomposición había observado en la planicie levantada por el océano. No obstante,
Fue el tallado pictórico lo que más me fascinó, fácilmente visible a través del agua debido a su enorme tamaño. Había un despliegue de bajorrelieves cuyos motivos habrían incitado la envidia de un doré. Creo que estas cosas debían representar hombres, o al menos cierto tipo de hombres, aunque las criaturas se mostraban entreteniéndose como peces en el agua de una gruta marina, o rindiéndole homenaje a un santuario monolítico que parecía estar también bajo las olas. No me atrevo a hablar en detalle de sus rostros y formas, pues la mera remembranza me hace desfallecer. Grotescos, más allá de la imaginación de Poe o Bulwer, eran despreciablemente humanos en el contorno general, a pesar de las manos y pies palmeados, labios asombrosamente amplios y flácidos, cristalinos ojos saltones y otros rasgos menos gratos de recordar. Curiosamente, parecían haber sido tallados fuera de proporción con respecto a su escenario, pues una de las criaturas mostraba en el acto de matar a una ballena, representada apenas más grande que él. Observé, como digo, los grotescos que eran y su extraño tamaño, pero en un momento decidí que eran meramente dioses imaginarios de alguna tribu primitiva de pescadores o marineros. Alguna tribu cuyo último descendiente habrá perecido eras antes de que el primer ancestro del hombre de Piltdown o Neandertal naciera. Anonadado ante este inesperado vistazo a un pasado más allá de la concepción del más atrevido antropólogo, me quedé meditando mientras la luna lanzaba peculiares reflejos en el callado canal ante mí. Entonces lo vi de repente, con solo una leve agitación que marcaba su ascenso a la superficie. La cosa se deslizó a la vista por encima de las oscuras aguas, vasto, como polífemo y repugnante. Saltó como un estupendo monstruo de pesadillas al monolito, sobre el que dejó colgar sus gigantescos brazos escamosos, mientras inclinaba su horripilante cabeza y descargaba cientos de sonidos mesurados. Creo que en ese entonces enloquecí. De mi frenético ascenso por la pendiente y el acantilado, y mi delirante viaje de vuelta al bote varado recuerdo poco. Creo que canté mucho y reí de forma rara cuando me era imposible cantar. Tengo confusas memorias de una gran tormenta tiempo después de llegar al bote. En todo caso, supe que escuché repiqueteos de trueno y otros tonos que la naturaleza pronuncia solo en sus más violentos humores. Cuando salí de las sombras, estaba en un hospital de San Francisco, traído por el capitán de un barco estadounidense que me había levantado en mi bote en medio del océano. En mi delirio había dicho mucho, pero encontré que mis palabras habían recibido muy poca atención. De cualquier agitación en el Pacífico, mis rescatadores no sabían nada. Ni me pareció necesario insistir en algo que sabía que no podrían creer. Una vez busqué a un célebre etnólogo y lo entretuve con preguntas peculiares acerca de la antigua leyenda filistea de Dagon, el dios pez. Pero al percibir pronto que era irremediablemente convencional, no presioné en mis interrogatorios. Es de noche, especialmente cuando la luna está en cuarto menguante, que veo la cosa. Probé con morfina, pero la droga le ha dado solo un transitorio cese y me ha arrastrado sus garras como un esclavo sin esperanza. Así que voy a ponerle fin a todo, habiendo escrito por completo la información o el despectivo entretenimiento para mis congéneres. A menudo me pregunto si no pudo ser solamente un sueño, un mero fenómeno de la fiebre por la insolación y los delirios en el bote abierto después de mi escape del buque de guerra alemán. Eso me pregunto, pero siempre se presenta ante mí una espantosa visión vívida en respuesta. No puedo pensar que en el hondo mar, sin temblar ante las cosas sin nombre, que ese mismo momento se arrastran y se revuelven en su lodoso lecho, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y tallando su propio detestable parecido en obeliscos submarinos de granito empapado. Sueño con un día en que se levantarán entre las masas para arrastrar a sus apestosas garras los restos de una débil humanidad exhausta de la guerra. Con un día cuando la tierra se hunda y el oscuro suelo oceánico ascienda entre un pandemonio universal. El fin se acerca. Escucho un ruido en la puerta, como si una inmensa mole resbalosa chocara con pesadez contra ella.
No me encontrará. No me encontrará. Dios, esa mano. La ventana. La ventana.